Submarinos nucleares rusos disparan misiles de crucero contra buques de la OTAN. Las maniobras fueron parte de un entrenamiento del Mando Conjunto de la Armada del Noreste de Rusia para practicar la defensa de rutas marítimas en el norte del Pacífico. Los submarinos nucleares Krasnoyarsk-Onsk de la Flota del Pacífico de la Armada rusa, lanzaron misiles de crucero Onyx y Granit desde el mar de Ojotsk contra un objetivo naval situado a más de 250 kilómetros de distancia, alcanzándolo con éxito, informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. Estas maniobras formaron parte de un entrenamiento del mando conjunto de una unidad operativa de la Armada del Noreste de Rusia, con el propósito de practicar la protección y defensa de las rutas marítimas en el norte del Océano Pacífico, las costas de las regiones de Kamchatka y Chukotka y zonas insulares. En la operación militar también participaron buques, submarinos, aviones, helicópteros y sistemas de defensa costera móvil Bastión. Según el Ministerio de Defensa, fue la última actividad de ejercicio de combate del periodo de verano de la Armada rusa. La Armada rusa dispara el misil de crucero más grande del mundo en el Pacífico. El submarino de ataque nuclear de la Flota del Pacífico de la Armada rusa, el Omsk, Proyecto 949A, clase Oscar II, que es uno de los 6 barcos en el mundo capaces de llevar misiles de crucero antibuque P-700, disparó uno de estos misiles durante ejercicios de Estado Mayor en el lejano oriente ruso. El misil se utilizó para alcanzar un objetivo naval a 250 kilómetros de distancia, con 2 misiles de crucero antibuque P-800 más pequeños lanzados contra el mismo conjunto de objetivos por el submarino de ataque de clase Yasen M, el Krasnoyarsk, como parte del mismo ejercicio. Se informó que los 3 misiles alcanzaron los objetivos. Los buques de guerra fueron desplegados frente a la península de Kamchatka, que es apreciada por su acceso directo a las aguas profundas del Océano Pacífico, lo que permite a los submarinos entrar y salir de la vía fluvial sin una posibilidad significativa de detección. La península está en primera línea con las fuerzas estadounidenses y japonesas, y muy cerca de importantes instalaciones aéreas y navales de ambos países. Según se informa, las instalaciones de Kamchatka cuentan con rompeolas que se extienden más de 50 metros bajo el agua, con alojamientos diseñados para albergar no solo submarinos de ataque de propulsión nuclear de las clases Oscar II y Yasen M, sino también submarinos de misiles balísticos de la clase Boreya. El P-700, desplegado como arma principal de los buques de la clase Oscar II, se desarrolló durante la Guerra Fría y cuenta con un alcance de 500 kilómetros y capacidades de guiado que se consideraron líderes mundiales durante la década de 1980. Con 7.000 kilogramos cada uno, los P-700 son aproximadamente 4 veces más grandes que los misiles de crucero modernos, como el P-800 y el Zircon. El primer lanzamiento del nuevo misil Zircon desde un submarino de ataque nuclear se realizó en octubre de 2021, y los misiles comenzaron a desplegarse desde submarinos de ataque de la clase Yasen a principios de 2025. Actualmente se planea una flota de 11 buques de la clase Yasen M, de los cuales 8 ya se han puesto en quilla. El ejército ruso avanza entre Donetsk y Zaporizhia y captura 2 localidades. El avance del ejército ruso en dirección al sur de Donetsk y Zaporozhye se está acelerando y el Ministerio de Defensa anunció la captura de 2 asentamientos más por parte de las fuerzas de Kiev el 19 de septiembre. El ministerio afirmó que el grupo de fuerzas Centro tomó el control de Murapka, ubicada justo en la frontera administrativa entre Donetsk y Dnipropetrovsk. El asentamiento fue capturado tras intensos enfrentamientos que, en algunos casos, vieron a tropas rusas avanzando a pie para volar trincheras y fortificaciones ucranianas. La captura del asentamiento dará al ejército ruso la capacidad de avanzar en Dnipropetrovsk desde una dirección completamente nueva. Desde Murapka, las tropas rusas podrían lanzar ataques directos hacia Vilyayivka, ubicada justo al noroeste del asentamiento.
Otra opción sería avanzar directamente hacia Novopavlivka, al oeste y suroeste, para reforzar la presión sobre las fuerzas de Kiev en la zona. Mientras tanto, en Dnepropetrovsk, las tropas rusas repelieron, según informes, 3 contraataques ucranianos dirigidos contra sus posiciones en Berezove y las afueras orientales de Kalinovsk. A pesar de la presión ucraniana, las tropas lograron avanzar en la zona entre ambos asentamientos. Además, se informó de un avance desde Zelensky hacia Ivanivka. Justo al sur de Zaporozhye, el ministerio informó que el grupo de fuerzas Vostok Este había capturado Novoivanovka. Poco después del anuncio, se informó de un mayor avance al norte y al oeste del asentamiento, principalmente hacia Novoriorivka. Más al sur, en la misma dirección, se reportaron más avances rusos cerca de Novoivanovka, Olgovka y Malinovka, con tropas rusas aproximándose a Poltavka. Un avance en esta dirección podría debilitar gravemente la posición defensiva de las fuerzas de Kiev al este de Uliapole. Cerca de Orikov, al oeste, continuaron los duros enfrentamientos, pero ninguna de las partes informó de ningún cambio importante en el control durante el día. Sin embargo, más al oeste, en Zaporizhia, el ejército ruso logró mayores avances en las afueras meridionales de Primorsk. Las tropas rusas también ampliaron su control en Stevnoorsk. Se espera un avance al este de Stevnoorsk, aunque es improbable que se produzca un avance completo allí demasiado pronto. Los operadores de drones del grupo de fuerzas Vostok infligieron grandes pérdidas a las fuerzas de Kiev entre Dnepropetrovsk y Zaporozhye, según videos recién publicados. En general, el avance del ejército ruso se acelera claramente en dirección a Donetsk Sur y Zaporizhye, con un enfoque creciente en Dnipropetrovsk. Los intentos ucranianos de contraatacar han sido completamente ineficaces hasta el momento. Se prevé que la situación de las fuerzas de Kiev empeore aún más en todas las direcciones de la zona de operaciones militares especiales, ya que los responsables aún no han encontrado una solución real a la escasez de efectivos. Un batallón de mercenarios de la OTAN sufrió grandes pérdidas. Un batallón de mercenarios de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió grandes pérdidas como resultado de un ataque aéreo cerca de Yurchenkovo. Un batallón de mercenarios extranjeros que operaba del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrió pérdidas significativas cerca de la aldea de Yurchenkovo, en la región de Kharkov, informaron las agencias de seguridad rusas RIA Novosti. Según la fuente, el ataque fue causado por un ataque aéreo que provocó la pérdida de un número significativo de efectivos. La aldea de Yurchenkovo se encuentra en una de las líneas del frente de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Kharkov. Según fuentes públicas, el mando ucraniano suele recurrir a mercenarios extranjeros para reforzar las zonas defensivas más vulnerables. El ingreso de tropas extranjeras a la zona de conflicto sigue siendo una de las tácticas de Kiev, pero las pérdidas cerca de Yurchenkovo demuestran la vulnerabilidad de las fuerzas mercenarias, a pesar de su alta motivación y experiencia en combate. Al mismo tiempo, el ataque pone de relieve el uso activo del poder aéreo ruso en el sector de Kharkov, donde la presión sobre las posiciones enemigas ha aumentado en las últimas semanas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 100 cañones autopropulsados estadounidenses M109 de los 135 entregados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido la mayoría de las unidades de artillería autopropulsada M109 que recibieron. Esto se informó en el foro del portal de análisis militar Los Termour. En total, varias formaciones del régimen de Kiev recibieron 135 M109 de diversas modificaciones, desde el antiguo A3 hasta el comparativamente moderno A6 estadounidense y el L italiano, de varios países de la OTAN, además de 3 docenas de tanques de transporte carga M992, que no tienen armamento de artillería. Actualmente, se sabe que 100 cañones autopropulsados de este tipo han sido destruidos. La mayoría fueron inutilizados por drones kamikaze.
A menudo, bastaban unos pocos impactos para incendiar el M109, seguido de la detonación de su munición, convirtiendo los vehículos en chatarra destrozada. Un F-16 derriba un dron con un misil AIM-9 de $100.000. Los medios de comunicación ucranianos han publicado imágenes de un avión de combate F-16 interceptando un dron ruso Gerán. Tras una serie de accidentes, un caza estadounidense con un piloto ucraniano en la cabina se muestra receloso de usar su cañón a corta distancia y dispara un misil aire-aire AIM-9 contra el dron. Un dron grande y lento es un blanco ideal para una munición guiada de alta velocidad. El Gerán explota, el piloto del F-16 grita de alegría por su victoria. Pero el economista de su equipo no estará contento. El costo estimado de un dron derribado es de $20.000. El misil AIM-9M utilizado para derribarlo cuesta 5 veces más. Y esa es solo la versión simple y antigua que Estados Unidos le impuso a Ucrania. Hay opciones de hasta $500,000. Incluso una hora de vuelo de un F-16 cuesta más que un Gerán derribado. Unos $27.000, más 17 horas de mantenimiento adicional. Y eso sin contar el riesgo de ser derribado. Venezuela saca músculo frente a las amenazas de Estados Unidos. El ministro de Interior expresó que los cuerpos policiales, militares, de inteligencia, la milicia y la población civil deben estar preparados para defender la patria. El gobierno de Venezuela, en su concepto de defensa integral de la nación, y ante las amenazas de guerra de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, en el Mar Caribe, ha trazado dos grandes estrategias para pasar de la lucha pacífica a la lucha armada directa, como lo ha planteado el presidente Nicolás Maduro. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló durante un acto de seguridad en Puerto La Cruz, en el estado costero de Anzoátegui, al oriente del país, que la mayor garantía de paz es la unidad del pueblo venezolano, dentro y fuera de sus fronteras, para enfrentar la creciente amenaza bélica que significan las tropas del Comando Sur en los límites de las aguas venezolanas. Para ello, expresó que tanto los cuerpos policiales, militares, de investigación, inteligencia, milicia y población civil deben estar preparados todos, incluso desde la oposición democrática, para defender la patria en armas si fuese necesario, especialmente si Estados Unidos se atreviera a realizar una invasión al territorio, aire o mar venezolano. Estamos unidos en defensa de la patria, resaltó Cabello, subrayando que para defender la soberanía e independencia del país ante la amenaza extranjera, la estrategia es mantenerse en resistencia activa prolongada y en ofensiva permanente, para que cuando ellos vengan, ya nosotros les hemos dado 2 vueltas y los sorprendidos sean otros. Así es la base militar que Estados Unidos tiene en el Caribe para atacar Venezuela. La escalada militar de Estados Unidos en el sur del Caribe, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha implicado la reapertura de la estación naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, una instalación de unos 15 kilómetros que permanecía cerrada desde 2004. La semana pasada, 5 cazas F-35 aterrizaron en la base tras la orden de Trump de incorporar 10 aviones furtivos al refuerzo militar en el Caribe, supuestamente para combatir a los cárteles. Sin embargo, según organismos internacionales y la propia Administración para el Control de Drogas, DEA, esa zona no constituye una de las principales rutas de tránsito de narcóticos utilizadas por organizaciones criminales. La llegada de los cazas se produjo luego de la visita del secretario de Guerra de E.U. Hexet a Puerto Rico, donde se dirigió a los marines desplegados, y afirmó que la movilización en curso no era un entrenamiento, sino una misión. Este jueves, marines apostados en Puerto Rico realizaron un simulacro de desembarco anfibio, lo que elevó las alertas de Venezuela. Las tensiones han aumentado tras acciones hostiles por parte de E.U., que no han sido esclarecidas por la Casa Blanca, como el asalto y retención temporal de un barco atunero venezolano y varias ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.
La instalación reabierta fue concebida en 1919 por Franklin D. Roosevelt, entonces subsecretario de la Marina, y comisionada oficialmente en 1943. En principio, la idea era convertir Roosevelt Roads en una de las instalaciones navales más grandes del mundo, con más de 100 millas 160 kilómetros de carreteras interiores pavimentadas, según fuentes oficiales del gobierno estadounidense. No obstante, en marzo de 2004, el Departamento de la Marina cesó sus operaciones. De acuerdo con CNN, las autoridades locales intentaron reconvertir el complejo en un polo de desarrollo turístico, pero las gestiones no tuvieron éxito. Ahora, con la llegada de Trump a la Casa Blanca, la base retoma su función como centro estratégico militar. El despliegue militar estadounidense en el Caribe Sur ha supuesto una nueva escalada entre Washington y Caracas. Según denunció el presidente venezolano, Nicolás Maduro, 8 destructores, 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan directamente a Venezuela. El 12 de septiembre, fuerzas estadounidenses incursionaron en la zona económica exclusiva de Venezuela y abordaron una embarcación pesquera, cuya tripulación fue retenida durante varias horas. Caracas calificó la maniobra como ilegal. Maduro aseveró que su país enfrenta una guerra multiforme orquestada desde Estados Unidos, con el objetivo de propiciar un cambio de régimen. Por su parte, Donald Trump dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su gobierno con ese propósito. En respuesta a los movimientos militares de E.U., Maduro llamó al alistamiento masivo de milicianos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha el Plan Independencia Ducentésimo, mientras el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, comunicó la realización de un ejercicio de apresto militar en la isla de La Orchila. Padrino López recalcó esta semana que el país se prepara para un escenario de conflicto armado en la mar. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.